¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa. Tenemos el día de hoy en cabina al doctor Manuel Mondragón y Calv, comisionado nacional contra las adicciones. Muchísimas gracias por estar aquí con Al nosotros. contrario, gracias por la invitación, Vero. Quiero mencionar el Twitter, @Mondragón y Calv, es K-A-L y B grande, y @Conadic MX, que es la Comisión Nacional contra las Adicciones. Queremos tocar este tema que es importantísimo, la regulación de la marihuana. Usted pues reiteró la apertura del sector salud para aprobar el uso de la cannabis con fines medicinales, al tiempo en que usted manifestó también su oposición para regular la utilización de la hierba de manera lúdica o recreativa. ¿En qué se basa, en qué se centra este debate que ha causado pues mucho ruido? Por circunstancias que se están dando en todos los países, unos de una manera, otros de otra. Empezó desde hace ya un par de años, quizá antes, la discusión sobre los aspectos extremadamente prohibicionistas de las drogas, particularmente de la cannabis. Y empezaron a señalar y a discutir la liberación de esta situación y de esta posición. Ya muchos años antes todavía, esto se había liberado en Holanda, en algunos otros países, con clubes de cannabis y con libertad para un uso, etcétera. La influencia de Estados Unidos es muy importante hacia nosotros. De tal manera que hoy día se han dirigido a la recreación 5 estados de la Unión Americana, 20 se han abierto para la incorporación medicinal de la cannabis, aun cuando el gobierno federal está en contra de todo esto, no lo ha abierto. Y lo digo porque estuve recientemente con el señor Brownfield, que es el secretario adjunto para drogas del gobierno de Estados Unidos, y el señor Botticelli, que es el zar contra las drogas. Son amigos míos, por cierto, estuvieron en la oficina y estuvimos platicando largo al respecto. Entonces, toda esta influencia, la situación de Uruguay en otro sentido, ha hecho que México también se incorpore a la discusión. Y esto llevó primero a que la Corte amparara a 4 personas que buscaron la libertad de poder tener en sus propios domicilios la capacidad de producir cannabis, marihuana, y de consumirla. Y recibieron el amparo. De tal manera que aun cuando esto no es una legalización, mucha gente lo interpretó así, simplemente se dio un paso muy importante de la Corte en ese sentido. Yo diría, Vero, que para resumir todo lo que estoy diciendo, tendríamos que ver el aspecto desde 2 grandes dimensiones o 2 grandes capítulos. Un capítulo, el de no llegar al prohibicionismo extremo, en donde incluso a principios del siglo pasado, en los 20s y los 30s, en Estados Unidos se estigmatizó al consumidor de marihuana, de heroína, pero también de marihuana. Y eran sujetos a penalidades, sujetos a persecución, sujetos a marginación. Me parece que es un error totalmente. Pero por otra parte, la otra cara de la moneda es la apertura, llegar al otro extremo, que es la liberación completa, en términos de que cada quien la utilice para recreación o para elevarse o para recibir el efecto psicoactivo de la droga, cualesquiera que sea el razonamiento para ello, sentirse bien, acercarse esotéricamente a algo, mejorar sus aspectos tendientes al arte, suponer que sexualmente van a tocar situaciones más placenteras, etcétera, etcétera. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Este es el punto que supuestamente se ha tratado de manejar en los debates.
Hay dos debates en México, por ejemplificarlo como una posición que ha sido interesante y que podría abrirse a muchos otros países del mundo que están en estas mismas circunstancias, en la todavía no decisión que hacer al respecto. Un debate se dio en las cámaras de los legisladores, tanto de senadores como de diputados, la Cámara Alta, la Cámara Baja, y otra se dio en el Ejecutivo, presidido, en México llamamos Secretaría de Gobernación, en otros países la Secretaría del Interior, etcétera, en donde todavía las preconclusiones no las conocemos, o las conclusiones yo diría. Tenemos alguna idea de las preconclusiones, pero no me quiero adelantar naturalmente a ello. Y en donde yo en lo personal, mi posición es estar en un equilibrio, al que tú te referías hace un momento, encontrar una media en la que, sin llegar a una liberación total para el uso indiscriminado de la marihuana o de la cannabis, que tendría repercusiones que me preocupan y que en un momento dado diré por qué, podríamos dejarla, primero, no penalizar a quien la consume, situación que en México no se penaliza. ¿Están permitidos 5 gramos? Están permitidos 5 gramos, pero ahí tocaste un tema interesante. Puede cambiar y a lo mejor vale la pena ampliar la permisibilidad de los 5 gramos. Podría ser, no creo que haya inconveniente al respecto. La otra es incorporarla como medicamento. Yo sí represento a la Secretaría de Salud y puedo adelantar que la Secretaría de Salud de México no tiene inconveniente en incorporar no el THC, no el cannabinoide activo, psicoactivo de la cannabis, de la marihuana, porque ese no tiene efectos curativos, sino algún otro cannabinoide o algunos otros cannabinoides que demuestren a través de los requisitos que para cualquier medicamento existen, tengan un efecto terapéutico. No tengo inconveniente en que eso se haga y creo que esta es una decisión que se está tomando en los dos debates. Porque salieron varios reportajes últimas fechas de niños epilépticos con epilepsia, Este de personas que lo usan para Este es un ejemplo, un tipo el medicinal. síndrome se llama de Lennox-Gastaut, que es una epilepsia del niño, es un cuadro epileptiforme infantil, en donde los tratamientos convencionales no resuelven el cuadro epiléptico, el cuadro convulsivo, y parece ser que estos chavos tienen 300, 400 cuadros al día. Parece ser que un cannabinoide de la cannabis, que se llama cannabidiol, puede tener efectos adecuados. Adelante, que pase a ser incorporado a la farmacopea mexicana, no tenemos inconveniente. Y la otra cosa que valdría la pena revisar es la descriminalización de quienes tienen algún contacto con la distribución de la marihuana o que han llevado la droga de un lugar al otro y que son cantidades pequeñas, que son primodelincuentes, ellas o ellos, que no han cometido una violencia dentro del manejo de esto, para que no estén las cárceles llenas de estas personas. Sí, estamos hablando de un asunto de seguridad nacional, un asunto que, bueno, la prevención de la drogadicción no estaría exclusiva de una dependencia, estaría exclusiva y de todos, requiere la participación de la ciudadanía. De todo mundo. Esa es la intención de este programa, Así tratar es. de llevar prevención a todos los hogares que podamos, ¿no? Por eso la plática que estamos teniendo, para que quienes nos escuchan sepan que vale la pena no estar en los dos extremos, ni el extremo de liberalizar, y les voy a decir por qué a quienes nos escuchan. Cuando, y en este caso la marihuana, una droga es adictiva, la adicción viene como consecuencia del consumo. Si nosotros permitimos un aumento del consumo, automáticamente va a aumentar la adicción.
Y la adicción es un problema en marihuana, como en cocaína y en heroína y en metanfetaminas, etcétera, como el alcohol y el tabaco, que lleva a enfermedad, que lleva a alteraciones, unas más y otras menos, alteraciones en el tejido social, en la esfera familiar, en la productividad, en la enseñanza, en los aspectos de labor, de trabajo, que queremos evitar. Entonces, cuando una droga no está abierta, si la abrimos en forma recreativa, vamos a aumentar el consumo. ¿Y se puede colapsar el sistema de salud? Yo no diría colapsar, pero sí, más vale que tengan en mente, quienes piensan así, que el trabajo preventivo va a aumentar y se necesita mucho dinero para hacer prevención. Pero hay algo más grave que lo acabas de señalar. Va a aumentar la asistencia a los hospitales, a los lugares donde se tratan estas cosas, y eso cuesta mucho dinero. Y no creo que existan suficientes centros de rehabilitación. No existen, Vero, no existen. Ni en México, en Estados Unidos han tenido problemas muy graves. Cuando la fiebre del crack, no había hospitales suficientes, clínicas suficientes para atender la cantidad de adictos al crack con las consecuencias del uso del crack que se presentaron. Ahora, despenalizar la marihuana y otras drogas implicaría tener un desfile interminable de jóvenes en calidad de zombies y con los cerebros destruidos de alguna manera porque es imposible esta recuperación. Mira, Usted como doctor, ¿qué opina? Aquí dice que la marihuana fumada es adictiva, produce daños neurológicos, psiquiátricos y pulmonares, en ocasiones irreversibles, así como afectaciones a la familia, al tejido social y a la productividad, esa cuestión laboral Yo que usted estoy muy mencionó. preocupado, Vero, más que de los adultos, de cómo los niños, los adolescentes y los jóvenes, menores de edad todos ellos, ya están usando alcohol y usando marihuana, empezando desde los 10 y 11 años de edad. La doctora Medina Mora del Instituto Nacional de Psiquiatría de México, que es una de las instituciones más importantes en América de investigación, nos acaba de presentar una encuesta en donde vemos no adictos, pero usuarios a muchos niños, a muchos adolescentes, a muchos jóvenes. Y lo que te quiero decir es que en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes, la adicción es mucho mayor que en los adultos. Pero el grave problema es que en los niños, adolescentes y los jóvenes puede dejar efectos irreversibles para siempre. Y esto es lo que yo apuesto a que no debe darse, a que hay que cuidar a nuestra niñez, a nuestra adolescencia y a nuestra juventud. Perdóname, ya los adultos tendrán su derecho, su capacidad de discernir y sabrán qué hacen. Naturalmente nosotros no estamos haciéndonos a un lado en el caso de los adultos, pero sin duda los niños, los adolescentes y los jóvenes. Y tú me dirías, nada más que ellos no tienen derecho o posibilidades de usarla porque son menores de edad. Chécate el estado de Colorado, en donde se abrió hace 3, 4 años aproximadamente el uso total de la marihuana, cómo contaminó a los niños y a los adolescentes para aumentar 150% las idas a las clínicas por intoxicación. ¿Por qué los niños? O porque le sacan la marihuana a los hermanos mayores. O porque se descuidan y van a tomar un brownie o un pancake con marihuana. Y están llegando a los hospitales. Y están aumentando la deserción escolar. Y están aumentando las expulsiones de las escuelas. Esto es lo que tenemos que cuidar nosotros. Los que están a favor dicen, por ejemplo, a favor del uso de la marihuana, no hay estadísticas por muerte de marihuana. Este es uno de los discursos. También dicen que se tiene que respetar la individualidad de cada persona, la soberanía, los derechos humanos. Es un tema delicado como el tema del aborto, ¿no? Que dicen, bueno, es mi cuerpo, yo hago lo que quiera con él.
¿cuál es la postura, cuáles son las estadísticas que maneja la CONADIC? Tengo aquí unos datos de que, digamos, entre el 2002 y el 2011 aumentó del 1.7% al 2.2%, es decir, casi se duplicó. Mientras que también, por ejemplo, el caso de drogas se triplicó, de drogas, digamos, duras, ¿no? Drogas químicas. Desde el punto de vista de los derechos a la persona, y se toca el derechos humanos, el derecho más importante es el derecho a la salud. Yo soy médico, por vocación, por profesión y porque trabajo para la salud, no puedo estar de acuerdo en abrir algo que sabemos va a hacer daño. Ahora bien, la primera parte de este cuestionamiento, la marihuana no mata. Estoy de acuerdo, no mata como el alcohol, que tiene una mortalidad brutal, el mismo cigarro, produciendo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, produciendo cáncer de pulmón, etcétera. Pero la marihuana destruye a la persona, destruye el tejido familiar. Hemos visto llorar a los padres, a las madres, deshechos porque su hijo está metido en marihuana y no saben qué hacer y ya lo expulsaron de la escuela y a lo mejor le va a dejar daños irreversibles para la vida este tipo de situaciones. Efectivamente, en niños y jóvenes disminuye el coeficiente intelectual y Sin problemas de atención. Pero usted no solamente es doctor y preserva la salud, sino que usted también viene del ámbito de la seguridad. Entonces, usted conoce ambas esferas, ¿qué tan de la mano van? Porque, como bien dice, no hay que criminalizar, pero usted conoce, conoce al derecho al revés esta ciudad, este país, y con respecto al narcomenudeo y todo lo que tiene que ver con esto. Desde el punto de vista de seguridad, mi querida Vero, te podría decir lo siguiente. Cuando alguien apuesta a que legalizando al extremo la marihuana, alguien decía, hoy, no voy a decir quién, que el Estado se convierta en el que trance con los campesinos, les adquiera la marihuana y venda el Estado la marihuana. Esto me parece que es un decir muy fácil, pero un hacer muy complicado, porque ¿cuántos campesinos hay sembrando marihuana? ¿Cuántas miles o decenas de miles de hectáreas en nuestro país y en cuántos estados se siembra la marihuana? Que el Estado va a transar con ellos, pero que ellos no son parte del crimen organizado. Es decir, podemos ir directamente con el campesino brincando los de ellos al crimen organizado. Eso se dice muy fácil, pero la realización es muy complicada. Entonces los índices delictivos no bajarían si se autoriza. Voy a aceptarte que al resolver el problema de la marihuana, quienes apuestan a que se acaba parte del crimen organizado están equivocados. El crimen organizado se basa en la marihuana. Esa es una falacia. El crimen organizado tiene la amapola. México es el segundo productor de amapola en el mundo. Después de Afganistán, Irak y Turquía, es México el productor más importante de amapola. El crimen organizado ve anfetaminas y metanfetaminas y no solo las distribuye, sino que las produce. El crimen organizado ve el tránsito de cocaína que no se produce en México, pero te transita y entra a México para usarla aquí o para exportarla al país del norte o exportarla a Europa. El crimen organizado te vende el uso del suelo, está metido en extorsión, está metido en secuestros, está metido en trata de blancas, en trata de personas, en trata de armas. ¿Se va a acabar el crimen organizado por la marihuana? Yo me permito sonreír por no echarme una carcajada quienes así piensan. ¿Cuál es su postura con respecto a esta medida en los recientes días del presidente Obama con la heroína?
Mira, en realidad desconozco a fondo lo que dijo, he querido leer alguna, si tú me dices cómo lo interpretaste, yo te doy un punto de vista. ¿Cómo lo interpretaste? Vamos a editar esta pregunta. Sabes que yo me estoy muriendo de calor. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien. No, yo estoy, híjole, no está haciendo muchísimo calor. Dígame usted si cree Yo que hace yo falta soy- algo importante. Perdón, ya no está grabando. No, ya no está. Esto lo vamos a Yo, editar. el que debería estar muriendo de calor. Qué poca, ¿eh? Me encanta, me encanta. Qué poca. ¿No se quiere quitar el saco? ¿Eh? Digo, tú te quitas Qué algo, barbaridad. me quito el saco. Y se lo ponemos a ver, ella. hijita, me lo pongo a ella, ¿verdad? Ay, mujercita. Bueno, voy a hacer otra pregunta. Yo soy el que debería estar sudando, ¿eh? No, bueno. Bueno, vamos a seguir grabando. Ahora, encontré unas cifras que decía que el 90% de los mexicanos no tiene contacto con drogas, aunque se ha triplicado el consumo de drogas químicas. También tenemos aquí que la evidencia señala que el consumo de marihuana puede conducir a la adicción. Aproximadamente el 9% de los que experimentan con esta droga se convertirán en dependientes. Esa es la tendencia. El 9% de los adultos y el 16%, que a lo mejor es mayor, cuando se trata de niños y adolescentes y jóvenes. 16% es elevadísimo. Y ahora Así es. el número aumenta a 1 de cada 6 entre los que inician el uso de la marihuana en la adolescencia y 25% a 50% entre aquellos que la fuman Sí. diariamente. Yo no hablaría mucho de porcentajes, etcétera. Lo único que te diría es que es adictiva, que en los niños y en los adolescentes y en los jóvenes menores de edad la adicción es mucho más mayor, llega al 16%, y los adultos no se escapan a esta realidad. Y que la adicción a la marihuana produce daños cerebrales, daños psicológicos, daños pulmonares, Conductuales también. conductuales, sin duda, Y ahora, y daños a la familia, a la sociedad, a la escolaridad, a todos. sí, se puede, el Es ausentismo. cuando he a nivel dicho, laboral. yo no quiero un México, que me disculpen los que la utilizan, pero un México inmerso en el uso de la marihuana, por lo que se refiere a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Pues sí, los que somos padres no Y queremos un esto, México así. naturalmente, liberalizando, va a caer en esa realidad. Y como usted dice, no ayudaría a bajar los índices de crimen Ya lo organizado, de dije seguridad. con toda claridad. Pues no sé si quiere agregar algo más. Esto es a grandes rasgos lo que está sucediendo. Usted pues abrió las puertas en México de este debate para estar pues a la altura de otros países, y quién mejor que usted, que estuvo al frente de la seguridad pública, pues conocer todo esto, ahora sí que con los pelos en la mano. Yo voy a decir algo que no lo he comentado anteriormente. Mi posición es esa, muy clara, muy precisa. Estoy en contra de la apertura total por razones de adicción y de lesión obvia, clara, documentada de la marihuana E y irreversible. de otras drogas en las personas, principalmente en los menores de edad. Esto es para ayudarlos a ellos, pero también ayudar a los padres, ayudar a los responsables del buen manejo de nuestra juventud, que es el futuro de la patria. Eso ya lo sabemos. ¿Qué podemos hacer como En el sociedad? momento en el que esto no funcionara así y se liberalizara, lo dije hoy en la junta de directores que tengo cada semana, lo único que haría CONADIC y el sector salud es sumar otra sustancia a las de curso legal y meternos más chamba, porque seguiríamos trabajando para prevenirla y seguiríamos trabajando para tratar a los impactados por esta situación. Nada más que quiero aclarar algo, que el financiamiento se nos abra, porque no hay financiamiento para la prevención suficiente de adicciones y menos para el tratamiento. Todos los estados me piden unidades y clínicas y no hay dinero para tenerlas.
Entonces, correcto, libéranla. Nada más que aumenten seriamente el presupuesto para tener las unidades, porque vamos a tener una carga de trabajo brutal. Es lo que estaba viendo, 340 centros de atención primaria a las Esos adicciones. los que tenemos nosotros, y que las son de 116. primer nivel nada más. Pero para internación y todo eso no es fácil y necesitaríamos, ya ahorita lo necesitamos, pero en caso de liberalizarla, que nos den el dinero, porque Claro. estoy seguro que esto va a crecer exponencialmente a las necesidades de tratamiento y de manejo. Son 116 unidades de centros de integración juvenil, no nos damos abasto, resultan insuficientes. Claro, así es. ¿Qué podemos hacer en materia de prevención a nivel cada quien en sus hogares? Mira, lo que Nora Frías, mi compañera que tú conoces bien, ha establecido, que es una de las directoras generales de CONADIC, ha establecido, es un vínculo con la sociedad toda. Igual estamos trabajando con las Fuerzas Armadas, con el general, excelente secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, como nuestro excelente secretario de Marina, Vidal Soberón, trabajando muy bien con ellos, como estamos trabajando con el Seguro Social, con el ISSSTE, pero igual estamos visitando a todos los gobernadores, a los presidentes municipales, y llevamos 20 gobernadores con los que hemos firmado, y todos están trabajando, pero brazo con nosotros. Están trabajando en el área de participación social de la doctora Nora Frías, con industriales, con empresarios, con organizaciones civiles, con grupos estudiantiles, con todo mundo. El secretario Narro arrancará para el mes de julio, seguramente la segunda quincena, el gran programa, ya que tenemos la infraestructura, antes no podía hacerse, el gran programa nacional de prevención de todas las sustancias adictivas. Todas, no nada más marihuana, sino alcohol, tabaco, las de curso legal, como las de curso ilegal. Porque tenemos problemas con las sustancias que se inhalan, tenemos problemas de metanfetaminas, tenemos problemas con cocaína y crack, hay problemas también, afortunadamente no, pero con heroína. Hay lugares en donde se consume, son muy cortos, y afortunadamente no tenemos el problema en México severo, pero el problema obviamente de la marihuana. Es que es un trabajo de todos. Y este es un trabajo de todos los que te escuchan, todos los que, y agradezco esta invitación para dirigirme a las familias. Todos tenemos las familias y los que no están inmersos en la responsabilidad familiar, en la que tengan, laboral, en la que sea, todos tenemos un quehacer, y en nuestra trinchera tenemos que hacer la labor fuerte, porque si no, vamos a tener serios problemas a futuro. Sí, yo estoy preocupada, yo como periodista al frente del programa Al Extremo, que se transmite a diario por la señal de Azteca, cada día presento más notas que tienen que ver con el consumo de drogas. Personas que van manejando y matan a otras, personas que se quitan la vida, que se quieren tomar una selfie y están high, pero como se diga, elevados, claro. Y se caen de un techo, o vaya, el nivel de autodestrucción que estoy viendo yo como periodista está alarmante en todo el mundo. Entonces, pues yo le agradezco que esté hoy aquí para darnos pues los datos más duros, las cifras de primera mano, lo que sigue, este resumen maravilloso que nos viene a dar. Y por último le quiero preguntar, estas clínicas, estos centros de rehabilitación, estos grupos de cuarto y quinto paso, donde se viven experiencias espirituales, ¿qué tipo de certificación necesitan de parte de la CONADIC para tener el visto bueno de ustedes? Tenemos centros de diversos tipos y envergaduras, unos que trabajan con toda seriedad, con todo cuidado, y otros que no lo hacen tanto. Creo que cuando manejas la sustancia humana
tienes que ser muy cuidadoso. Inclusive, desde el punto de vista del personal, de los programas, de los insumos medicamentosos que se utilizan, del lugar físico en donde te encuentras, por pobre o modesto, humilde que sea, pero que sea un lugar adecuado. Y no que tengamos en un momento gente que en contra de los que lo hacen bien, sean personas que manejan esto con propósitos personales no claros y no precisos, y le hacen más daño a los internos que beneficio. Nosotros, en consecuencia, tenemos una revisión de todas estas áreas y cubrimos y calificamos cada uno de estos puntos. Si acaso las cosas están regular, les damos capacidad para que pasen al lugar bueno. Pero si están requete mal, como yo vi como secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, granjas en donde delinquían, violaban, hasta homicidios cometían, esas tienen que clausurarse. Y llevo varias clausuras y vamos a seguir clausurando. Sí, llegaron hasta hacinamientos, encadenamientos, todo esclavitud. Eso, horrible posición, esas no pueden seguir adelante. Y en muchos casos con la autorización de las familias, ¿no? Porque están desesperadas y no saben qué hacer. No saben qué hacer, llevan a las personas que han fracasado en todos otros artilugios y las llevan a esos sitios donde acaban con las personas. Ahora, una pregunta que me parece interesante para alguien que es científico, para alguien que maneja pues las cifras y que es doctor. ¿Qué opina usted del ingrediente espiritual? ¿Qué tan importante es el ingrediente espiritual para la recuperación de un adicto? El ser humano está dividido en 3 grandes campos. El campo físico, hay que atender físicamente a las personas. El campo intelectual, tiene que comprenderse, tiene que asimilarse. Y el campo psicoemocional, espiritual, sin el cual no se puede ir adelante. Yo estoy convencido de que esta parte que le puedes llamar espiritual, le puedes llamar emocional, le puedes llamar psicológica, pero que está enlazada en este sentido al que tú te refieres, es fundamental, es parte del ser humano. No puedes descuidar. Perfecto, recuperación trifásica, le podemos llamar. Pues muchísimas gracias, yo le agradezco triplemente el que esté usted hoy aquí, lo admiro, se le admira muchísimo y felicidades por la labor que están haciendo en la Comisión Nacional contra las Adicciones. Hay mucho por hacer, pero bueno, la CONADIC está apoyando todo lo que tiene que ver con prevención, con participación ciudadana y es un trabajo de todos. Insistimos, muchas gracias. Gracias por la invitación, Vero. Lo encontramos en @Mondragón y Calv y también a la Comisión Nacional contra las Adicciones la encontramos en @CONADICMX. Continuamos con más aquí. Por cierto, estuvieron en la oficina y estuvimos platicando largo al respecto. Entonces, toda esta influencia, la situación de Uruguay en otro sentido, ha hecho que México también se incorpore a la discusión. Y esto llevó primero a que la Corte amparara a 4 personas que buscaron la libertad de poder tener en sus propios domicilios la capacidad de producir cannabis, marihuana, y de consumirla, y recibieron el amparo, de tal manera que cuando esto no es una legalización, mucha gente lo interpretó así, simplemente se dio un paso muy importante de la Corte en ese sentido. Yo diría, Vero, que para resumir todo lo que estoy diciendo, tendríamos que ver el aspecto desde 2 grandes dimensiones o 2 grandes capítulos. Un capítulo, el de no llegar al prohibicionismo extremo, en donde incluso a principios del siglo pasado, en los 20s y los 30s, en Estados Unidos se
estigmatizó al consumidor de marihuana, de heroína, pero también de marihuana. Y eran sujetos a penalidades, sujetos a persecución, sujetos a marginación. Me parece que es un error totalmente. Pero por otra parte, la otra cara de la moneda. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa. Tenemos el día de hoy en cabina al doctor Manuel Mondragón y Calv, comisionado nacional contra las adicciones. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación, Vero. Quiero mencionar el Twitter, @Mondragón y Calv, es K-A-L y B grande, y @Conadic MX, que es la Comisión Nacional contra las Adicciones. Queremos tocar este tema que es importantísimo, la regulación de la marihuana. Usted... Muchos años antes todavía, esto se había liberado en Holanda, en algunos otros países, con clubes de cannabis y con libertad para un uso, etcétera. La influencia de Estados Unidos es muy importante hacia nosotros, de tal manera que hoy día se han dirigido a la recreación 5 estados de la Unión Americana, 20 se han abierto para la incorporación medicinal de la cannabis, aun cuando el gobierno federal está en contra de todo esto, no lo ha abierto. Y lo digo porque estuve recientemente con el señor Brownfield, que es el secretario adjunto para drogas del gobierno de Estados Unidos, y el señor Botticelli, que es el zar contra las drogas. Son amigos míos. Pues reiteró la apertura del sector salud para aprobar el uso de la cannabis con fines medicinales, al tiempo en que usted manifestó también su oposición para regular la utilización de la hierba de manera lúdica o recreativa. ¿En qué se basa, en qué se centra este debate que ha causado pues mucho ruido? Por circunstancias que se están dando en todos los países, unos de una manera, otros de otra. Empezó desde hace ya un par de años, quizá antes, la discusión sobre los aspectos extremadamente prohibicionistas de las drogas, particularmente de la cannabis. Y empezaron a señalar y a discutir la liberación de esta situación y de esta posición, ya